Entonces, continuamos con el estudio de nuestro tema infecciones urinarias, ¿cierto? Dijimos que era muy relevante en relación a las infecciones del tracto urinario, el sospechar del punto de vista clínico, diagnosticar con certeza bacteriológica, dijimos, ¿cierto? Tratar de acuerdo a la información que nos arroje el examen de orina, sobre todo urocultivo, y además controlar, ¿cierto? Entonces las infecciones urinarias se sospechan, se diagnostican, se tratan y se controlan, ¿cierto? Eso es muy relevante. Entonces, las infecciones urinarias se sospechan clínicamente los síntomas y signos que revisamos en su momento, ¿cierto? Y que además revisamos en su clase de taller. Se diagnostica con una certeza bacteriológica. ¿Por qué con certeza bacteriológica? Medicina basada en la evidencia, ¿cierto? Debemos tomar el examen de orina y en el examen de orina debemos demostrar la presencia de las alteraciones que también conversamos ayer, ¿cierto? Y que nos indican y nos permiten, ¿cierto?, elevar nuestra hipótesis diagnóstica de una infección urinaria. Y además, en ese examen de orina, ¿cierto?, vamos a obtener el nombre del microorganismo del agente que está condicionando esta infección. Se trata en forma correcta y oportuna para evitar las complicaciones, claramente, y además se controla de acuerdo a un esquema preestablecido. Y dijimos que de estos cuatro eslabones, ¿cierto?, muy importante en esta cadena en relación a las ITU, el control de las infecciones urinarias sigue siendo, ¿cierto?, el eslabón más débil. Lo sospechamos desde el punto de vista clínico con relativa certeza, ¿cierto? Se diagnostica correctamente con el examen de orina, dejamos los tratamientos indicados, pero al momento de controlar es eventualmente el déficit, ¿cierto? Y es muy importante el control, recordemos, para detectar recaídas y reinfecciones, ¿cierto? Ya tuvimos la clase de taller con el grupo A y con el grupo C, conoce la definición de recaídas y reinfecciones y mañana tendremos la clase de taller con el grupo B. Y ahí vamos a revisar terminología que es muy relevante en relación a las ITU. Y ahí, en esa terminología, definimos lo que es una recaída de ITU y una reinfección. Entonces, el control es muy importante, ¿cierto?, para la detección de las recaídas y las reinfecciones por diferentes microorganismos que afectan al tracto urinario. Las ITU se estudian por imágenes según corresponda. Ya vamos a hablar más adelante, ¿cierto?, de las imágenes que son muy útiles en rigor el estudio de una infección urinaria. Se derivan al especialista, ¿cierto? Por supuesto, si la respuesta es inadecuada o nuestro estudio está alterado, hay especialistas, ¿cierto? Urólogos, nefrólogos, quienes tienen, ¿cierto?, la formación y expertise suficiente para aclararnos y continuar eventualmente el tratamiento y aclararnos algunas dudas diagnósticas que podamos tener en relación, ¿cierto?, a esta patología. El seguimiento de las ITU se hacen por exámenes de orina, ¿cierto? Tomamos exámenes de orina, sedimento de orina y urocultivo y hacemos el control, el seguimiento de una infección urinaria que dijimos era muy relevante. Diagnosticar, tratar y posteriormente controlar. Hay diferentes esquemas, ¿cierto? Todos los meses, eventualmente 2 meses. Sin embargo, la idea central es controlar. Ese es como el objetivo, ¿cierto? Controlar. Generalmente, un criterio dice que controlemos un examen de orina y urocultivo, orina completa y urocultivo todos los meses por de 3 a 6 meses, ¿cierto? Que es eventualmente un criterio. También se habla de un control de cada 2 meses por un periodo de 6 meses, después 3 meses por 6 meses, pero indistintamente de la cronología en rigor, lo que queremos, ¿cierto?, eventualmente rescatar es que las infecciones urinarias deben ser controladas, ¿cierto? Debe haber un seguimiento importante en relación a las ITU, y necesario, ¿cierto? Importante y necesario. Cada 2 meses control de urocultivo por un periodo de 6 meses, cada 3 meses por 6 meses, cada 6 meses por un año, es decir, hay diferentes cronologías, pero lo importante nuevamente es rescatar la relevancia e importancia del control y el seguimiento de una infección urinaria. ¿Qué preguntas son relevantes en relación a las ITU?
fundamentalmente las imágenes, ¿cierto? Las imágenes son relevantes y muy importantes al momento de diagnosticar una infección urinaria. Si estamos sospechando una malformación urinaria, es decir, una bacteriuria complicada, ¿cierto? Una malformación anatómica de la vía urinaria que pudiese predisponer al o la paciente, ¿cierto?, para que desarrolle en forma reiterada, continua, infecciones urinarias, el examen de ultrasonido, una ecografía o ecotomografía, los dos nombres están correctos, de riñones y vejiga serían relevantes. Si estamos ante la sospecha de una malformación urinaria, el estudio con ecotomografía renal y vesical, riñones y vejiga, es relevante, ¿cierto? Entonces, ante la sospecha de una malformación urinaria, la ecotomografía, es decir, ultrasonido, juega un papel relevante. Si estamos ante la sospecha de un reflujo vesíco-ureteral, es decir, de la vejiga al uréter, o incluso vesícuretral, ¿cierto? De la vejiga a la uretra. Dijimos que la vejiga es un reservorio estéril, por lo tanto, sale la orina desde el reservorio de la vejiga hacia la uretra, donde se contamina. La orina se contamina en la uretra, ¿cierto? Por cuanto la uretra tiene contacto con el medio externo. Se contamina la uretra y la orina puede refluir, ¿cierto? Desde la uretra hacia nuevamente la vejiga. Refluye, pero contaminada la orina, por cuanto la orina se contaminó en la uretra. Por lo tanto, ese reflujo vesíco-uretral, que es menos frecuente que el vesículo-uretral, pero no por eso menos importante, también se detecta mediante un examen definido, ¿cierto?, denominado uretrocistografía, que básicamente es administrar un contraste, ¿cierto? Administramos un contraste a la vía urinaria y este contraste simula el movimiento de la orina. Llega a riñones, ¿cierto? Posteriormente baja por el uréter, posteriormente llega a la vejiga, de la vejiga hacia la uretra, es decir, el contraste simula el movimiento de la vejiga. Por lo tanto, este contraste nos podría arrojar información relevante e interesante, ¿cierto? En relación fundamentalmente al reflujo. Entonces, si estamos ante la sospecha de un reflujo vesíco-ureteral o vesíco-uretral, la uretrocistografía es el examen, ¿cierto?, de elección. Y si estamos sospechando una ITU alta, una ITU parenquimatosa, recordamos una pielonefritis aguda que lleva implícita un daño renal, ¿cierto? El examen más útil y de mayor importancia y que nos puede arrojar una información relevante es el scintigrama, ¿cierto? Scintigrafía renal estática. El estudio, recordemos, con el ácido dimercapto succínico. De ahí viene esa sigla, ¿cierto? De MSA, ácido dimercapto succínico. Este examen, el de MSA, scintigrafía renal estática, es relevante, sobre todo cuando estamos ante la sospecha de una ITU alta y con compromiso, ¿cierto?, eventualmente renal, que puede haber condicionado un daño renal, ¿cierto? Incluso nos podríamos detectar en este examen cicatriz a nivel del parénquima renal, cicatrices, ¿cierto? O una cicatriz a nivel del parénquima renal, ¿cierto? Que nos podría evidenciar trastornos infecciosos previos a nivel renal. Entonces, ¿qué imágenes nos ayudan en el diagnóstico, ¿cierto?, de una infección urinaria, en el estudio básicamente de una infección urinaria? La ecotomografía renal y vesical, sobre todo si estamos entre la sospecha de una malformación urinaria, una uretrocistografía ante la sospecha de un reflujo vesículo-uretral o vesículo-uretral y scintigrafía renal estática, el estudio con el ácido dimercapto succínico ante la sospecha de una pielonefritis, una ITU alta, con un posterior daño renal. Muy importante, ¿cierto? Considerar que en algunos casos, en algunas situaciones, ¿cierto?, debemos plantearnos el cambio de terapia en una infección urinaria. En algunos casos, ¿cierto?, los clínicos se ven enfrentados a dirimir ciertas situaciones clínicas que
podrían considerar el cambio de terapia en un paciente con una infección del tracto urinario. Recordamos también que la mejoría clínica por sí sola no asegura una mejoría bacteriológica, ¿cierto? Es decir, el paciente puede estar o sentirse bien clínicamente, haber disminuido toda su sintomatología. Recordamos si es que es una ITU alta, una pielonefritis, fiebre, malestar general, dolor lumbar, ¿cierto? Y si es que es una ITU baja, las molestias de la vía urinaria baja, disuria, dolor miccional, recordamos la disuria, tenesmo vesical, urgencia miccional, es decir, es posible que él o la paciente tenga una mejoría de sus síntomas, pero por sí sola esta situación no asegura necesariamente una mejoría bacteriológica, es decir, podría haber, ¿cierto?, también los mismos cambios a encontrar previamente que condicionaron el diagnóstico, ¿cierto? Por lo tanto, la mejoría clínica por sí sola no asegura una mejoría bacteriológica. ¿Y cuándo se considera el cambio de terapia en relación a una infección del tracto urinario? Si es que hay persistencia de fiebre a las 72 horas de iniciado el tratamiento, ¿cierto? Diagnosticamos una infección urinaria por Escherichia coli, por ejemplo, comenzamos nuestro tratamiento y persiste la fiebre a las 72 horas, ¿cierto? Ampliamos un poquito el estudio y planteamos la posibilidad de un cambio de terapia, de un cambio de medicación, ¿cierto?, en este paciente. Si es alérgico él o la paciente al antibiótico que está utilizando, ¿cierto? La elección del antibiótico, recordamos, está determinado por el antibiograma, pero es probable que la paciente presente una intolerancia al antibiótico prescrito, por lo tanto deberíamos cambiar la terapia. Un urocultivo positivo intratratamiento, es decir, que estamos dejando tratamiento, ¿cierto? Y tomamos nuevamente un examen de orina y persiste la alteración a nivel del urocultivo, ¿cierto? O estamos tratando el examen, la infección urinaria y posteriormente el cultivo nos podría, ¿cierto?, eventualmente cambiar en rigor, nos podría condicionar un cambio de terapia. O si el antibiótico elegido presenta una resistencia in vitro. Si es que ese microorganismo, ¿cierto? Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, presentan resistencia in vitro, debemos también considerar un cambio de antibiótico. Es decir, a la pregunta, ¿podríamos considerar un cambio en nuestra terapia en relación a las infecciones urinarias? Sí, por supuesto, si es que hay persistencia de fiebre a las 72 horas, alergia al antibiótico, resistencia in vitro o eventualmente un urocultivo positivo intratratamiento. Recordando también que la mejoría clínica por sí sola no asegura una mejoría bacteriológica. Glomerulonefritis aguda post-estreptocócica. Enfermedad, ¿cierto? Patología muy relevante y que con toda certeza encontraremos en nuestra práctica profesional. Glomerulonefritis, ¿cierto?, que afecta al glomérulo, aguda post-estreptocócica. Es decir, del encabezado nos hacemos la idea que la anoxia, ¿cierto?, que el agente perjudicial, que el agente que nos va a desencadenar esta situación clínica será el estreptococo. Entonces, glomerulonefritis aguda post-estreptocócica, este término, esta definición, está reservado para una variedad de procesos patológicos renales en los cuales la proliferación celular e inflamación de los glomérulos es secundaria a un mecanismo inmunológico. La más común es la postestreptocócica. Recordamos que cuando revisamos el tema inflamación y clasificamos las inflamaciones, dijimos según carácter del exudado, recordamos según su duración, según su localización y también según la anoxa. Y dijimos que habían afecciones autoinmunes que podrían potencialmente desencadenar un proceso inflamatorio, ¿cierto? Acá tenemos un ejemplo de aquello. Entonces, en la glomerulonefritis se produce una reacción antígeno-anticuerpo condicionada por la presencia del estreptococo en nuestro organismo. Entonces, la glomerulonefritis en rigor es la proliferación celular e inflamación de los glomérulos
secundaria a un mecanismo inmunológico, es decir, la reacción inmunológica autoinmune, ¿cierto? En rigor, reacción antígeno-anticuerpo. Este elemento es el factor central para el desarrollo de una glomerulonefritis aguda. Y la más común de las glomerulonefritis es la glomerulonefritis post-estreptocócica, es decir, la que se desencadena posterior, ¿cierto?, a la presencia del estreptococo en nuestro organismo. No hay una acción directa del estreptococo sobre los glomérulos, sino que el estreptococo, ¿qué es lo que hace? Desencadena una respuesta inmunológica. Y esta respuesta inmunológica, esta reacción antígeno-anticuerpo, es en rigor la que desencadena este cuadro clínico, ¿cierto? Denominado glomerulonefritis aguda post-estreptocócica. ¿A qué nos referimos con este concepto? ¿Cuál sería, cierto, o qué sucede en rigor en esta patología? Existirá un periodo de latencia aproximado de 2 a 3 semanas entre la infección estreptocócica, ya sea cutánea o faringoamigdaliana, y la aparición de los síntomas. ¿A qué nos referimos con esto? Puede que la persona haya tenido una amigdalitis estreptocócica, ¿cierto? Un estreptococo en las amígdalas, una amigdalitis purulenta, ¿cierto? Lo que conllevó una terapia con antibióticos, recordamos la penicilina benzatina que se inyecta y posterior toma de antibióticos, ¿cierto? Del más amplio espectro posible, amoxicilina, citomicina, entre otros. Es decir, hubo la presencia, ¿cierto?, y un proceso infeccioso estreptocócico en el organismo. El más habitual, faringoamigdaliano, ¿cierto? Una faringoamigdalitis provocada por este agente, por el estreptococo. Pero también recordamos que el estreptococo puede condicionar infecciones cutáneas, ¿cierto?, a nivel de nuestra piel. Por lo tanto, el estreptococo podría habernos gatillado una infección en la vía respiratoria, faringoamigdaliana, o a nivel de nuestra piel, ¿cierto? Impétigo, entre otros, infecciones estreptocócicas en nuestra piel o en nuestra vía respiratoria. Tratamos este proceso infeccioso, ¿cierto?, con antibióticos, tratamiento inyectable, y posterior a este proceso infeccioso, 2 a 3 semanas después, por eso que hablamos de un periodo de latencia, podrían aparecer en este paciente manifestaciones de una glomerulonefritis. Es por eso que en rigor, cuando estamos ante la sospecha de una glomerulonefritis, ¿cierto?, le preguntamos en nuestro examen físico, en nuestra semiología, ¿cierto?, en el interrogatorio al paciente si ha tenido previamente infecciones de la vía respiratoria o a nivel de la piel, ¿cierto?, porque son relevantes, relevante información en relación a una glomerulonefritis. Entonces el paciente tendrá una faringoamigdalitis, un proceso infeccioso respiratorio, o en su defecto cutáneo a nivel de la piel. Y 2 a 3 semanas después de este evento, después de este periodo de latencia, el paciente podría presentar, ¿cierto?, las manifestaciones, síntomas y signos de una glomerulonefritis. Previamente tendría, ¿cierto?, la presencia en su organismo del estreptococo. ¿Y cuáles serían las manifestaciones de la glomerulonefritis? Edema en el rostro, ¿cierto? Un edema periorbitario. El edema del paciente renal es matinal, habitualmente, ¿cierto? Matinal, blando, periorbitario, es decir, alrededor de los ojos, ¿cierto? Periorbitario es un edema blando alrededor de los ojos, ¿cierto? Claro, no es oscuro como recordamos el del paciente cardíaco, que es en las extremidades inferiores, es duro, recordamos, con tinte cianótico. En el paciente renal, el edema se localiza en la región facial, es blando, blanco, en rigor claro, y periorbitario, ¿cierto?, alrededor de los ojos. Entonces, puede que la persona haya tenido una faringoamigdalitis, la trató, ¿cierto?, y 3 semanas después, 2 a 3 semanas después, se está preparando para ir a su trabajo, ¿cierto?, o ir a la universidad, se está haciendo su aseo, ¿cierto?, ahí, dental, y se ve en el espejo, y qué va a presentar, ¿cierto? Edema facial, ¿cierto? Un edema periorbitario
en la región de su rostro matinal, periorbitario, blando, blanco en la región facial. Obviamente esto causa inquietud, ¿cierto? Si se va a ver ahí su rostro edematoso y posteriormente orinará sangre, hematuria. Recordemos, ¿cierto? Hemorragia aparente de la vía urinaria, hematuria. Entonces, serán características clínicas, ¿cierto?, del paciente con glomerulonefritis aguda post-estreptocócica, el edema matinal periorbitario y además la hematuria. Entonces se va a ver al espejo, ¿cierto? Temprano en la mañana va a ver que tiene su rostro edematoso, va a ir al WC, ¿cierto?, a orinar y además va a aparecer hematuria, sangre en la orina. Recordamos que sangre en la orina puede haber por múltiples causas, ¿cierto? Muchas causas pueden condicionar la presencia de sangre en la orina. Si el paciente tiene una neoplasia, vejiga o riñón, ¿cierto?, ¿puede tener sangre en la orina? Por supuesto que sí. En los días posteriores al ciclo menstrual, ¿puede haber sangre en la orina? Por supuesto que sí. Si el paciente tiene un cálculo renal, ¿cierto?, o en la vejiga o en el uréter puede aparecer sangre en la orina también, ¿cierto?, eventualmente. Es decir, múltiples causas y situaciones pueden condicionar la presencia de sangre en la orina. Sin embargo, es muy importante, ¿cierto?, conocer las características de la hematuria, de la sangre en la orina del paciente con una glomerulonefritis. Entonces, características de la hematuria, de la sangre en la orina de un paciente con una glomerulonefritis. ¿Qué característica tiene la hematuria de un paciente con glomerulonefritis que la hace distinta a otras hematurias o hematurias de otra causa? La hematuria en el paciente renal con glomerulonefritis no forma coágulos. No forma coágulos. Si tomásemos orina y echamos sangre, entre comillas, a esta orina va a formar coágulos, ¿cierto? Pero acá, en el paciente con glomerulonefritis, esta hematuria, esta sangre, no forma coágulos. Es indolora, lo que estaría diferenciando del dolor, por ejemplo, del paciente con un cálculo. Si el paciente tiene cálculo y presenta sangre en la orina, esta hematuria es muy dolorosa, ¿cierto? Cuando el cálculo se desplaza produce mucho dolor. Pero la hematuria del paciente renal con una glomerulonefritis es indolora. Es color Coca-Cola y ese color está validado en medicina, ¿cierto? Así que sin ningún problema ustedes pueden utilizar el término color Coca-Cola, sobre todo si es que están eventualmente ante una orina de un paciente con una glomerulonefritis, ante la sospecha con una glomerulonefritis, o también se utiliza el término en lavado de carne. Yo le estoy anotando ese término, ¿cierto? Que es muy relevante. En lavado de carne, ahí va ese término. En lavado de carne. En lavado de carne. Entonces, todos hemos hecho alguna vez alguna actividad culinaria, ¿cierto? ¿A qué nos referimos con lavado de carne? Si uno coloca un trozo de carne bajo el agua, ¿cierto?, del lavaplatos, coloca ahí, sale un color un poco definido, ¿cierto? Entre rojo, medio rojizo, un poco naranja, cierto color ladrillo. Es decir, ese color lo denominamos en lavado de carne, color Coca-Cola o también en lavado de carne. Por lo tanto, si ustedes utilizan eventualmente la orina del paciente color en lavado de carne, es muy correcto, ¿cierto? Porque no podemos definir, es un color que no es necesariamente rojo, medio rojizo, tirando un poquito cierta naranja, eventualmente. Entonces, utilizamos el término color Coca-Cola o en lavado de carne para referirnos al color de la hematuria, ¿cierto? En este caso de la sangre de la orina de un paciente con glomerulonefritis. Esta hematuria será total, es decir, todo el campo estará teñido de rojo, ¿cierto? Todo el reservorio donde depositemos la orina estará completamente teñido de rojo, ¿cierto? Es total. Y vamos a observar además la presencia de cilindros hemáticos, cilindros hemáticos. Ayer
cuando hablamos, y también lo repetimos en taller, ¿cierto? Y mañana también con sus compañeros también lo vamos a recordar, hablamos de los cilindros leucocitarios, ¿cierto? Dijimos que la presencia de cilindros leucocitarios o piocitarios era relevante en el examen de orina y a partir de ahí podíamos inferir, discernir, ¿cierto? En relación a que era una I2 alta por la presencia de cilindros. Es absolutamente el mismo mecanismo, ¿cierto? Los cilindros hemáticos se detectan en el examen de orina y son cilindros que se forman a nivel del riñón, la sangre, ¿cierto? Eventualmente que se produce por este proceso inflamatorio, ¿cierto? Eventualmente esta sangre que emana del parénquima renal pasa a través de los túbulos contorneados renales y adquiere esta forma cilíndrica. La sangre por el riñón pasa a través de los túbulos contorneados, ¿cierto? Y adquiere esta forma cilíndrica. Por lo tanto, la sangre en la orina también tendrá esta forma, ¿cierto? Esta forma cilíndrica, cilindros hemáticos. Esta sangre que se forma en el riñón adquiere la forma cilíndrica del túbulo contorneado. Por lo tanto, la eliminamos y se detecta en el examen de orina. Y recordamos que la infección urinaria, la pus que se forma en el riñón producto de nuestro proceso inflamatorio, ¿cierto? Recordamos la etapa tardía, formación de exudado celular, en este caso purulento, si la anoxia bacteriana, esa pus adquiere la forma cilíndrica del túbulo contorneado y encontramos cilindros piocitarios, ¿cierto? O cilindros leucocitarios. Entonces es el mismo mecanismo, en este caso la pus se reemplaza por sangre, por lo tanto serán cilindros hemáticos. Entonces es relevante conocer las características de la hematuria en el paciente renal, en el paciente con una glomerulonefritis, ¿cierto? Porque estas características va a diferenciar esta hematuria de otras hematurias que pueda presentar el paciente, ¿cierto? Entonces, la hematuria en el paciente renal no forma coágulos, es indolora, color Coca-Cola o color en lavado de carne, es total, todo el campo estará teñido, ¿cierto?, de rojo, y además vamos a observar la presencia de cilindros hemáticos en el examen de orina. Entonces, en rigor, son 5 características de la hematuria en el paciente renal. Esta hematuria no forma coágulos, es indolora, color en lavado de carne, total, y se observan además cilindros hemáticos. Si el paciente presenta edema, hematuria, lo vimos, ¿cierto? Edema, hematuria, y además presenta hipertensión arterial, edema, hematuria e hipertensión arterial, vamos a hablar de un síndrome nefrítico. Síndrome nefrítico está compuesto de 3 manifestaciones, ¿cierto? Edema, hematuria e hipertensión arterial. Entonces, el edema, la hematuria y la hipertensión arterial serán los 3 signos componentes del síndrome nefrítico. Cuando escuchemos hablar en medicina, en nuestra práctica profesional del síndrome nefrítico, es porque el paciente tiene hematuria, edema e hipertensión arterial. Hematuria, edema e hipertensión arterial. Entonces recordamos que el síndrome nefrítico está compuesto por estos 3 componentes, ¿cierto? Edema, recordamos, periorbitario, facial, blando, hematuria con las 5 características e hipertensión arterial. Es decir, tendrá presiones arteriales sobre 140-90, ¿cierto? Lo consensuamos, este concepto, este criterio en su momento en nuestra clase de hipertensión arterial. Entonces, estos 3 componentes, estos 3 signos, edema, hematuria e hipertensión arterial, componen el síndrome nefrítico. Es relevante, ¿cierto? Porque en los próximos minutos analizaremos también el síndrome nefrótico. Y la diferencia no es solamente una letra, como dijo en algún momento uno de sus compañeros. Profe, si la diferencia es una letra, de nefrítico a nefrótico, no. La diferencia no es una letra, ¿cierto? Sino que hay más diferencias. Pero
Recordamos que el síndrome nefrítico estará compuesto por 3 componentes: edema, con sus características que acabamos de analizar; la hematuria, con sus características que acabamos de analizar; y la hipertensión arterial. Entonces, estos 3 componentes formarán lo que denominamos en medicina síndrome nefrítico, secundario a la acción del estreptococo y la respuesta inmunológica, ¿cierto?, ante la presencia del estreptococo en nuestro organismo. Podría también la persona tener oliguria, ¿cierto? Los glomérulos es una estructura muy importante de la función renal. Por lo tanto, ya podría tener cierto deterioro en la función renal y podríamos observar oliguria, es decir, disminución de la cantidad de orina en 24 horas, ¿cierto? Ya en la glomerulonefritis podríamos estar ya empezando a esbozar las primeras características de una alteración, ¿cierto?, de la función renal. Diagnóstico de una glomerulonefritis que nos interesa eventualmente en el diagnóstico. ¿Qué parámetros determinar en una glomerulonefritis? Un cultivo, ¿cierto? Un nasofaringio para aislar el estreptococo. Si dijimos en su momento que el estreptococo es el agente que desencadena eventualmente este proceso, esta glomerulonefritis, es lógico que trataremos de, en rigor, aislar, de encontrar este estreptococo. Por eso establecemos exámenes denominados cultivos, ¿cierto? Cultivo nasofaringio o a nivel de la piel. ¿Para qué? Para tratar de evidenciar, encontrar y por ende, ¿cierto?, el diagnóstico ya lo complementamos con la presencia del estreptococo. Por lo tanto, tomamos un cultivo nasofaringio o de las lesiones cutáneas, lesiones de piel, para evidenciar, para demostrar la presencia y corroborar la presencia del estreptococo en nuestro organismo. Por lo mismo, son relevantes, ¿cierto?, los exámenes de cultivo nasofaringio para aislar, para encontrar el estreptococo, que es el agente que nos gatilla este cuadro clínico denominado glomerulonefritis. Y también determinamos, ¿cierto?, creatinina y nitrógeno ureico, porque nuevamente la próxima semana de vuelta del receso vamos a hablar de insuficiencia renal, ¿cierto? Y ahí vamos a hablar del rol que cumple la creatinina y el nitrógeno ureico, que son, en rigor, bases nitrogenadas que al haber trastornos en la función del riñón no las vamos a poder eliminar. Recordamos que una de las funciones dentro de las varias, ¿cierto?, de nuestros riñones es eliminar nuestras sustancias de desecho, ¿cierto?, base nitrogenada. Por lo tanto, si hay deterioro ya en la función, no vamos a eliminar estas sustancias de desecho, bases nitrogenadas, y podrían ir aumentando, ¿cierto?, en nuestro organismo. Y muy importante, ¿cierto?, en la determinación de la función renal, un rol muy importante lo cumple la creatinina de producción endógena, la que se forma a partir de nuestra estructura muscular, y el nitrógeno ureico. Entonces, ya en la glomerulonefritis nos interesa determinar creatinina, nitrógeno ureico, que nos entrega luces en relación a función renal, ¿cierto? Ya la creatinina y el nitrógeno ureico nos entregan información en relación a la función renal, porque estamos, ¿cierto?, ante la posibilidad que esta glomerulonefritis esté empezando a dañar la función renal, a alterar, ¿cierto?, la función del riñón. Y el tratamiento de un paciente con glomerulonefritis, relevante, ¿cierto?, reposo indudablemente, erradicación estreptocócica. Si el estreptococo es la bacteria que nos está provocando este trastorno, ¿cierto?, es lógico erradicar el estreptococo, antibiótico terapia. Utilizamos antibióticos, ¿cierto?, para erradicar, combatir la presencia del estreptococo en nuestro organismo. Régimen sin sal hasta que desaparezca el edema. Recordamos, ¿cierto?, que en el edema también del paciente renal, la retención de agua y sodio también cumple un rol preponderante, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que restringir la sal hasta que el edema facial perorbitario vaya desapareciendo. Y utilizamos también corticoides en estos pacientes. Muy interesante, ¿cierto?, el rol de los corticoides. ¿Cuál es el rol, ¿cierto? ¿Qué finalidad cumple administrar corticoides? Recordamos que los corticoides disminuyen nuestra respuesta inmunológica.
si partíamos de la base, ¿cierto? Que este cuadro, esta glomerulonefritis se desencadena por un proceso inmunológico, autoinmune, ¿cierto? Administramos corticoides a la persona para con esto lograr una disminución de la respuesta inmunológica, ¿cierto? Para inhibir la respuesta inmunológica. Recordamos que también, ¿cierto? Muy interesante cuando una persona es trasplantada, cuando una persona recibe un corazón, un riñón, ¿cierto? Hígado, otra persona un trasplante, la persona podría rechazar este trasplante, ¿cierto? Porque en rigor es un cuerpo extraño. Su sistema inmunológico lo reconoce como una anoxa, como un cuerpo extraño, ¿cierto? Eventualmente, y podría rechazar, ¿cierto? El órgano trasplantado. Entonces, para disminuir esta respuesta inmunológica, se administran corticoides. Similar función, ¿cierto?, cumplen los corticoides en nuestra patología denominada glomerulonefritis. Lo que se busca con la administración de los corticoides es disminuir nuestra respuesta inmunológica, ¿cierto? Para con esto disminuir también el proceso inflamatorio. Entonces, el tratamiento busca erradicar el estreptococo, régimen sin sal hasta que desaparezca el edema, y la utilización de corticoides para inhibir la respuesta inmunológica. Glomerulonefritis, ¿cierto? Es muy relevante recordar el síndrome nefrítico con estos tres componentes que ya enunciamos, ¿cierto? Y que son el edema, la hematuria y la hipertensión arterial. ¿Y por qué es importante recordarlo? Porque también tenemos otro síndrome en medicina denominado síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico, que es completamente distinto, ¿cierto? Porque el síndrome nefrótico es el cuadro clínico caracterizado por edema, proteinuria, hipoproteinemia, hiperlipidemia y lipiduria. Yo les voy a explicar por qué se desencadenan todas estas manifestaciones, ¿cierto? Distinto, de hecho, acabamos de nombrar 5 componentes del síndrome nefrótico: edema, proteinuria, hipoproteinemia, hiperlipidemia y lipiduria. Este síndrome nefrótico también, ¿cierto?, es consecutivo a múltiples enfermedades. Es de causa incierta, de patogenia incierta. No está claro cuál es el proceso, ¿cierto?, patogénico que lo desencadena, el síndrome nefrótico. Pero los factores inmunológicos juegan también un rol muy relevante. Pero a diferencia del síndrome nefrítico, en el nefrótico, este proceso, estos factores inmunológicos aumentan, actúan, ¿cierto?, aumentando la permeabilidad de la membrana basal de los glomérulos para las proteínas plasmáticas. Es decir, se produce, ¿cierto?, un proceso también inflamatorio, pero la gran diferencia radica en que en el síndrome nefrótico aumenta la permeabilidad de la membrana basal de los glomérulos para las proteínas plasmáticas, desencadenando el síndrome nefrótico. Entonces, componentes y características del síndrome nefrótico: edema, también periorbitario, facial, blando, matinal; proteinuria, es decir, la persona va a perder proteínas por la orina, ¿cierto? Aumenta la permeabilidad de la membrana basal de los glomérulos. Por lo tanto, va a quedar el camino expedito para que nuestro organismo no retenga la proteína, sino que perdamos proteína a través de la orina. Proteinuria. ¿Por qué? Porque hay aumento de la permeabilidad de la membrana basal de los glomérulos. Por lo tanto, al aumentar la permeabilidad de la membrana basal de los glomérulos para las proteínas plasmáticas, estas proteínas nuestro organismo las va a eliminar vía urinaria, una proteinuria. Al eliminar proteínas a través de la orina, disminuye nuestra proteína en sangre, hipoproteinemia. Una cosa desencadena la otra, ¿cierto? Si estamos perdiendo proteína con la orina, va a disminuir nuestro nivel de proteína en la sangre, una hipoproteinemia. Entonces, edema facial, periorbitario, matinal, proteinuria, perderemos
proteínas en la orina, con la orina o por la orina. ¿Por qué? Porque hay aumento de la permeabilidad de la membrana basal de los glomérulos para las proteínas plasmáticas. Es decir, nuestros glomérulos no van a retener las proteínas, sino que estas van a eliminarse, ¿cierto?, con la orina. Al eliminar proteínas a través de la orina, disminuye nuestro nivel, nuestra cantidad de proteínas en la sangre, hipoproteinemia. Y además, nuestro organismo presentará hiperlipidemia, aumento de los lípidos en sangre, ¿cierto? Aumento de los lípidos en sangre, hiperlipidemia, y por ende, si aumentan los lípidos en la sangre, este exceso de lípidos lo perderemos a través de la orina, lipiduria. Entonces, 5 componentes del síndrome nefrótico. Vamos a analizar posteriormente en un esquema por qué se desencadena, ¿cierto? Pero ya establecemos parámetros diferenciales con el nefrítico, porque en el nefrótico tendremos edema, proteinuria, hipoproteinemia, hiperlipidemia y lipiduria. Y recordamos que el síndrome nefrótico puede ser gatillado por múltiples causas y es todavía de patogenia incierta, de un mecanismo incierto todavía. Pero los factores inmunológicos que también actúan en el síndrome nefrótico son relevantes y que lo que condicionan aumento de la permeabilidad de la membrana basal de los glomérulos. Al aumentar la permeabilidad de la membrana basal de los glomérulos, nuestros riñones no van a poder retener las proteínas se van a perder, se van a filtrar, ¿cierto?, a través de la membrana basal y por ende las vamos a perder por la orina. Al perder proteínas por la orina, disminuye el nivel de proteína en nuestra sangre. Y además, nuestro organismo como un mecanismo, ¿cierto?, para evitar la pérdida de proteínas a través de la orina, va a movilizar eventualmente, ¿cierto?, grasas, lípidos desde sus depósitos, hiperlipidemia, y el exceso de lípidos en nuestro organismo lo perderemos con la orina, lipiduria. En general, el síndrome nefrótico lo plantearemos en un paciente que presenta una proteinuria masiva, ¿cierto?, mayor a 3 gramos en una orina de 24 horas. Entonces, siempre nos vamos a plantear la presencia de un síndrome nefrótico ante un paciente que tenga una proteinuria masiva mayor a 3 gramos en orina de 24 horas. Puede haber trazas de proteína en la orina, pero si hay una proteinuria masiva, una pérdida masiva de proteínas en la orina, mayor a 3 gramos en orina de 24 horas, y en conjunto con esto, una disminución de la proteína en nuestra sangre, disminución de la albúmina, recordamos albúmina como sinónimo de proteína, ¿cierto? Una hipoproteinemia, o también podríamos llamar hipoalbuminemia, ¿cierto? De las dos formas está correcto. Hipoproteinemia o hipoalbuminemia inferior a 2,5. Es decir, si el paciente presenta proteinuria masiva, una pérdida masiva de proteínas en la orina, y su nivel de proteínas de albúmina en sangre es inferior a 2,5, nos planteamos el síndrome nefrótico. Aunque no tengamos edema, no tengamos hiperlipidemia, no tengamos lipiduria, la proteinuria masiva y en conjunto con esto la disminución de la proteína en sangre serán relevantes, ¿cierto? Y eventualmente los componentes más determinantes del síndrome nefrótico, que serán la proteinuria, pérdida de proteína en la orina y en conjunto con esto disminución de la proteína en sangre. Hipoproteinemia secundaria a la proteinuria. Entonces, nos planteamos que el paciente tiene un síndrome nefrótico, nos plantearemos, ¿cierto?, ante una proteinuria masiva mayor a 3 gramos en orina de 24 horas y una disminución del nivel de proteína en la sangre, sinónimo de albúmina, proteína o albúmina en sangre, inferior a 2,5, aunque los otros componentes del síndrome estén ausentes. Entonces, hay una diferencia notable en relación al síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico, ¿cierto? De partida del síndrome nefrítico, 3 componentes dijimos: edema, hematuria e hipertensión arterial.
Y en el nefrótico, 5 componentes: edema, proteinuria, hipoproteinemia, hiperlipidemia y lipiduria. Y hacemos el alcance que en el síndrome nefrótico, o nos podríamos plantear la presencia del síndrome nefrótico en el paciente, aunque tenga ausencia de los otros componentes, ¿cierto? Solamente con el hecho de tener una proteinuria masiva y una hipoproteinemia en sangre. Y dijimos de patología incierta, pero el meollo, ¿cierto? Eventualmente, donde radica el síndrome nefrótico, esta alteración importantísima en el paciente, radica en la pérdida de proteínas a través, ¿cierto?, de la membrana basal de los glomérulos. Aumenta la permeabilidad de la membrana basal de los glomérulos para nuestras proteínas plasmáticas. Por lo tanto, vamos a perder proteínas en la orina y por ende, o como consecuencia de esto, disminuirá el nivel de proteína en nuestra sangre. Muchas patologías pueden provocar el desarrollo del síndrome nefrótico, que afecten los glomérulos, ¿cierto? Glomérulos nefritis diferentes, algunas drogas, incluso la diabetes mellitus, ¿cierto? Es decir, algunas neoplasias. Por lo tanto, en rigor, las causas, ¿cierto? Y el listado puede ser numeroso. No es necesario que nos vayamos memorizando, ¿cierto? Palabras, nombres complejos. Lo que queremos destacar básicamente es la idea. Indistintamente de la causa central que genere, digamos, eventualmente el síndrome nefrótico, el hecho de que la persona tenga un aumento de la permeabilidad de la membrana basal de los glomérulos será relevante para definir, ¿cierto?, el desarrollo del síndrome nefrótico, más allá de la enfermedad, ¿cierto?, más allá de la enfermedad. ¿Ven lo que yo estoy viendo en pantalla ahora? Sí, profe. No, pero había puesto ese, ¿lo ven? Ese esquema, ¿El de patogenia? ¿sí? Sí, sí, sí. Lo ven ahí, ¿sí? Pero no sé por qué se me va el otro. ¿Lo están viendo ustedes ahora? Porque a mí se me perdió acá en la pantalla. No sé por qué. ¿Y ahora qué están viendo ahí en la pantalla? Que a mí se me pierde este... No sé por qué no lo Y tengo. el de patogenia. Pero... Ah, pero lo están viendo el de patogenia. ¿El pequeñito? ¿Están viendo eso? Sí, Daño de la el que membrana basal empieza de los... con el daño de la ¿Sí? membrana basal. Ese Sí, sí. lo ven, ¿cierto? Porque cuando lo quiero ampliar se me pierde actualmente. Lo ven ahí un poquito, ¿cierto? Yo se lo voy a enviar en todo Sí, caso. profe, sí. Entonces, indistintamente de la causa en rigor de la enfermedad que nos gatille este proceso, siempre vamos a tener daño de la membrana basal del glomérulo. Se daña la membrana basal de los glomérulos y esto condiciona aumento de la permeabilidad a las proteínas plasmáticas. Entonces tendremos un daño de la membrana basal de los glomérulos y en conjunto con esto, aumento de la permeabilidad a las proteínas plasmáticas. ¿Qué va a condicionar esto? Proteinuria, ¿cierto? Vamos a perder proteína en la orina. Entonces, daño de la membrana basal glomerular, aumento de la permeabilidad a las proteínas plasmáticas, es decir, nuestro organismo no va a retener proteína y vamos a perder proteínas con la orina, una proteinuria. Al perder proteína en la orina, disminuye nuestro nivel de proteína en la sangre, hipoproteinemia o también lo denominamos hipoalbuminemia. De las dos formas está correcto, es decir, perdemos proteína en la orina y disminuye nuestro nivel de proteína en la sangre. Recordamos que
la presión oncótica está determinada por las proteínas en nuestro organismo, ¿cierto? Por ende, al disminuir el nivel de proteína en nuestra sangre, disminuye la presión oncótica. Entonces la secuencia es proteinuria, eliminamos proteína en la orina, disminuye por ende nuestro nivel de proteína en sangre, hipoproteinemia, o también lo podemos denominar hipoalbuminemia. Esto conlleva una disminución de la presión oncótica. La disminución de la presión oncótica determina paso de agua y sodio al intersticio, paso de agua y sodio al intersticio, y esto condiciona el desarrollo de edema e hipovolemia en la persona, ¿cierto? Recordamos edema e hipovolemia. La hipovolemia condiciona una disminución del flujo sanguíneo renal, disminución del flujo sanguíneo renal. Esto condiciona, recordamos, liberación de renina. La liberación de renina desencadena liberación de aldosterona, y recordamos que la aldosterona aumenta la reabsorción de sodio y agua, y en este punto, ¿cierto?, el esquema se perpetúa. Pero todo parte acá arriba, ¿cierto? Recordamos, daño de la membrana basal del glomérulo. Se daña la membrana basal de los glomérulos y esto condiciona un aumento de la permeabilidad a las proteínas plasmáticas. Esto condiciona proteinuria, perdemos proteína con la orina, ¿cierto? Al eliminar proteína en la orina, disminuye nuestro nivel de proteína en sangre, hipoproteinemia, o también denominamos hipoalbuminemia. Al disminuir nuestra proteína en sangre, disminuye la presión oncótica, que recordamos es la presión que está mediada por las proteínas del plasma. Al disminuir la presión oncótica, pasa agua y sodio al espacio intersticial con desarrollo de edema e hipovolemia. Disminuye el flujo sanguíneo renal por hipovolemia, ¿cierto? Al haber hipovolemia, esto condiciona liberación de renina. Al liberarse renina, se produce liberación secundaria de aldosterona, un aldosteronismo secundario, y esto aumenta la absorción de sodio y agua. Y acá, ¿cierto?, eventualmente este esquema se perpetúa. Pero es muy relevante recordar que todo parte por el daño de la membrana basal y particularmente el aumento de la permeabilidad de la membrana basal de los glomérulos a las proteínas plasmáticas. Por ende, nuestro organismo no retiene proteína, la perdemos, proteinuria. Al perder proteína en la orina, disminuye nuestro nivel de proteína en sangre, hipoproteinemia, disminuye con esto la presión oncótica, que recordamos la presión que está mediada por las proteínas del plasma, pasará agua y sodio al espacio intersticial por disminución de la presión oncótica. Esto condiciona edema e hipovolemia. La hipovolemia disminuye el flujo sanguíneo renal. Producto de esta situación clínica y fisiológica, se libera renina, aldosteronismo secundario, aldosterona, aumenta la absorción de agua y sodio, y acá, ¿cierto?, se perpetúa el proceso. 5 componentes dijimos del síndrome nefrótico. Acá tenemos la proteinuria, acá tenemos la hipoproteinemia y acá tenemos el edema. Tenemos la proteinuria, tenemos la disminución de proteína en la sangre y tenemos el edema. Pero en el síndrome nefrótico nombramos 5, nombramos también, recordamos, la hiperlipidemia y la lipiduria, ¿cierto? Aumenta el nivel de lípidos y por ende el exceso de lípidos en nuestro organismo lo perdemos a través de la orina, lipiduria. ¿Por qué sucede eso? Que no vemos en este esquema, ¿cierto? Pero recordamos que también son parte del síndrome nefrótico. ¿Por qué sucede eso? Es un mecanismo compensatorio, ¿cierto? La hiperlipidemia en el síndrome nefrótico lo evidenciamos, ¿cierto?, por el hecho de que nuestro organismo, para mantener el equilibrio capilar, ¿cierto?, para que no sea fácil, entre comillas, que se pierda proteína a través de nuestra membrana basal de los glomérulos, nuestro organismo, en rigor, para mantener el equilibrio capilar, determina que el hígado sintetice, ¿cierto?, proteínas de mayor peso molecular.
Entonces, para que no sea fácil que estas proteínas se pierdan, ¿cierto? Eventualmente a través de la membrana basal del glomérulo, nuestro organismo, para mantener un equilibrio capilar, sintetiza el hígado proteína de mayor peso molecular. Con este propósito, nuestro organismo, ¿cierto?, transporta beta-lipoproteínas, fibrinógenos, activa las beta-globulinas, ¿cierto?, transporta lípidos al hígado, aumenta la beta-oxidación, es decir, con la finalidad de mantener un equilibrio capilar y que nuestro hígado, nuestro organismo, ¿cierto?, forme proteínas de mayor peso molecular para que no sean fáciles que se pierdan a través del glomérulo. Nuestro organismo transporta lípidos, aumenta la beta-oxidación, el depósito de lípidos en el hígado y por ende, como respuesta a esto, ¿cierto?, indudablemente aumenta el nivel de lípidos en nuestro organismo. Se produce una hiperlipidemia, ¿cierto? Aumenta el nivel de lípidos en nuestro organismo, una hiperlipidemia. Y por ende, al haber hiperlipidemia, también tendremos, ¿cierto?, lipiduria. Es decir, la hiperlipidemia en el síndrome nefrótico la explicamos como un mecanismo compensatorio. Para mantener el equilibrio capilar, nuestro hígado, ¿cierto?, sintetizará proteínas de mayor peso molecular, denominadas beta-lipoproteínas. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para que no sea fácil que nuestro organismo pierda proteínas a través de la membrana basal, ¿cierto? Con este propósito, indudablemente nuestro organismo va a generar proteínas, o intentará, mejor dicho, sintetizar proteínas de mayor peso molecular, para que no sea fácil que estas proteínas se pierdan a través de la membrana basal de los glomérulos, para mantener un equilibrio capilar. Y con este propósito, ¿cierto?, transporta betaglobulinas, transporta lípidos desde el depósito, ¿cierto? Hay aumento de la beta-oxidación, lo que condiciona un aumento del nivel de lípidos en la sangre. Y por ende, si aumenta el nivel de lípidos en la sangre, este exceso de lípidos lo perderemos a través de la orina, ¿cierto? Lipiduria. Entonces, 3 componentes del síndrome nefrítico: edema, hematuria e hipertensión arterial. Y 5 componentes del síndrome nefrótico: edema, proteinuria, hipoproteinemia, hiperlipidemia y lipiduria, ¿cierto? Dijimos que en el síndrome nefrótico las manifestaciones más relevantes serán la proteinuria y la hipoproteinemia, ¿cierto? Aunque estén ausentes los otros componentes del síndrome. Y el diagnóstico del síndrome nefrótico lo hacemos por biopsia. Si estamos en la definición y dijimos, ¿cierto?, que está afectada la membrana basal de los glomérulos. Membrana basal, recordamos una analogía con el cáncer in situ, ¿cierto? Cuando la célula tumoral cancerígena no atraviesa más allá, no, de la membrana basal, recordamos, y dijimos que el diagnóstico era por biopsia. En el síndrome nefrótico también, ¿cierto? Si estamos definiendo que hay un daño de la membrana basal y un aumento de la permeabilidad de la membrana basal de los glomérulos, el diagnóstico también se hace por biopsia. El diagnóstico del síndrome nefrótico también se hace por biopsia. Se toma una muestra y se evidencia el daño de la membrana basal y por ende el aumento de la permeabilidad para nuestras proteínas plasmáticas. Es decir, el diagnóstico del síndrome nefrótico se hace mediante una biopsia.